Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amados, compartimos la bendita y poderosa palabra de Dios, invocando sobre nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón la presencia poderosa de la Santísima Trinidad, esta comunión íntima de amor. Que en este día podamos también nosotros, como cristianos bautizados, estar unidos a la Santísima Trinidad, estar unidos a Jesucristo. Que la familia cristiana en este día hoy sea unida por la vida de Jesucristo. Que nuestro alimento sea Jesús. Que nuestro alimento en este día sea la palabra poderosa de Dios. El alimento que necesita nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Nuestro corazón sea saciado de esa savia que brota de Jesucristo. Esa agua que brota de aquel que emana leche y miel, de aquel que emana agua de vida eterna, el Espíritu Santo, fluya en cada corazón en el nombre de Jesús. Amado Dios, envía la presencia poderosa del Paráclito divino. Que nuestro Maestro divino hoy pueda hablarnos por medio de la reflexión de la palabra. Que hoy los enfermos reciban esta savia de Jesucristo. Que hoy lo que están pasando tormentas, lo que están llorando, lo que piensan quitarse la vida, lo que su vida ya no tiene sentido, Dios Santo de poder, hoy se alimente de la palabra, de esta savia que fluye de Jesucristo, para que toda rama, Señor, vuelva a revivir, para que toda rama vuelva a resucitar, para que pueda volver a tener flores, para que vuelva, Señor, a verdear tantos árboles que se están secando, tantas ramas, tantas hojas que se caen, Padre, vuelva a resucitar, a tener vida en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra que el Espíritu Santo levante en este día. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y compartimos en San Juan capítulo 15 verso 1 al 8 la poderosa palabra de Dios. Y Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Ustedes ya están limpios por las palabras que le he dicho. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará, como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añade bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de Jesús. Amado hermano, Jesucristo claramente nos dice: ustedes sin mí no pueden hacer nada. Bendito sea Dios. Sin Jesucristo nosotros no somos nada ni nadie. Tu familia y mi familia sin Jesucristo no es nada. Los matrimonios sin Jesucristo, amado, no es nada. Bendito sea Dios. Los hombres consagrados, los bautizados, los políticos, los profesionales, los hombres del campo, bendito sea Dios, mujeres, varones, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, sin Jesucristo no somos nada ni nadie. Podemos tener tanta riqueza en el mundo, podemos tener tanto poder, tanto oro, bendito Dios, podemos tener prestigio, buenas ropas, podemos tener, amados, tantas cosas materiales, buenos vehículos, buen trabajo, pero sin Jesucristo, amado, nos quedamos en nada. Solamente con Jesucristo podemos dar fruto. El Señor se declara como la vid. El Señor se declara como la parra, bendito Dios. Y es una vid verdadera. No es falsa. Esto es lo que tú y yo necesitamos, amado. Esta vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Es el Padre eterno, amado, el cultivador, bendito Dios. Es el Padre el que cultiva amor. Es el Padre el que cultiva prodigios, milagros, sanidad, conversión, bendito Dios. Es el Padre el que cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta.
Si uno de los cristianos no está dando uvas, si uno de los bautizados no está dando frutos, si alguno de los miembros de la iglesia es estéril, es inservible, no está dando frutos en su familia, en su hogar, no está produciendo cristianos santos, si alguno de los padres cristianos no producen santos para la sociedad, no producen hombres y mujeres de Dios para la sociedad, el Padre la corta, la tira, bendito Dios, porque no sirve. Si solamente está produciendo para la sociedad ladrones, delincuentes, drogaditos, amados, eso no le conviene a Dios. A Dios le conviene que tu casa, que tu familia, que tu matrimonio produzca santos, que produzca sacerdotes, que produzca hombres de Dios, que produzca hombres, mujeres de Dios. Bendito sea Dios. Eso es lo que Dios espera. El Padre la corta si no produce frutos. Los hombres de Dios, los predicadores tienen que producir frutos, conversión. Los catequistas tienen que producir jóvenes cambiados, convertidos para la sociedad. Si el fruto de un catequista se va a la sociedad, se convierte borracho, es un fruto que produjo un catequista, bendito Dios. Por eso Jesucristo dice que nuestro fruto, que la uva, que la rama debe producir fruto. Y para que esta rama produzca fruto, amado, necesita permanecer, necesita alimentarse de Jesucristo, pues la savia viene de Jesús, pues la savia viene de la vid. El alimento para el predicador, el alimento para el catequista, el alimento para el legionario, legionaria, amado, viene de Jesucristo. La savia está en Jesús. Pero si da uvas, la poda y la limpia, dice el Señor. ¿Cuántas veces hombres y mujeres de Dios, años de servicios en la iglesia, años de servicio en la viña del Señor, pero está pasando tribulación, está pasando enfermedad, está pasando tormenta en su familia, y se pregunta: ¿por qué si yo le sirvo al Señor estoy pasando esto? ¿Por qué la tormenta a mi casa si yo estoy al servicio de Dios? ¿Por qué la tribulación en mi casa? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué tal cosa? Bendito Dios, amado. Jesucristo dice: si la rama está dando uva, si está produciendo, si está dando fruto, bendito Dios, el Padre la poda. Y cuando llega ese momento, amado, el momento de la poda, en el momento de la limpieza, Dios está obrando. El alfarero actúa, amado, y cuando el alfarero toca su barro, el barro entra en un proceso. El barro, amado, es limpiado, el barro es amasado. En el momento de ser amasado, es momento de llorar, porque el alfarero está podando. Es momento de lágrimas, es momento en que el hombre se humilla. Es el momento en que el hombre, amado, cuando el barro va a pasar por el fuego, porque es necesario. El barro, hermano, cuando pasa por la mano del alfarero, después de tener un molde, cuando se convierte en un cántaro, necesita pasar fuego, necesita experimentar el horno, amado, para que del horno salga fuerte, para que de ese horno, amado, salga podado, limpiado. El Padre lo hace así para que pueda dar más frutos, para que sea más tremendo, para que sea más santo. Cuando el Padre comienza a podar, cuando el Padre comienza a limpiar a lo que está dando frutos, no es porque el Padre sea malo, es porque el Padre quiere que tú seas mejor. El Padre quiere que tú seas más santo. Cuando te llega siervo de Dios, tú que estás produciendo mucho en tu comunidad, en tu familia, en tu parroquia, en tu iglesia, el Señor capaz te pode, amado, para que pueda dar más y más fruto, porque Dios siempre, amado, va exigiendo. Cuando más santo, Dios te quiere más santo, bendito Dios. El Padre la poda y la limpia para que dé más. El Padre, cuando te poda, no es para que, amado, merme de tu trabajo, no es para abandonar, no es para dejar tu ministerio. Cuando te llega el momento de la poda, en el momento de la limpieza, no es, amado, para enojarte con Dios, no es para acusar a Dios, no es para enojarte con tu grupo, con tu iglesia.
con tu comunidad, es para que tú puedas dar más fruto, bendito Dios, porque Dios sabe tu capacidad, Dios sabe lo que tú puedes. Amado, cuando Daniel pasó por ese horno, cuando le correspondió, amado, cuando le tocó el momento del alfarero, Daniel se puso de rodillas en ese horno, comenzó a alabar, comenzó a glorificar con sus hermanos. Cuando a ese gran profeta llamado Daniel, amado, le tocó entrar en el horno con sus hermanos, con su comunidad, ese es el momento cuando Daniel se puso, amado, para alabar a Dios, a glorificar. En ese momento del alfarero, amado, cuando Daniel estaba siendo podado, porque Daniel estaba agradando a Dios y estaba desagradando al rey de este mundo, estaba desagradando al rey Nabucodonosor, porque era un hombre orante, un hombre espiritual, un hombre, un siervo de Dios que cumple el mandato, amado. Ese momento Daniel comenzó a alabar, y ese fuego que le vino en el momento de la poda, en el momento de la limpieza, Daniel, amado, en esa alabanza se rompió la cadena de Daniel. Se rompió esa atadura que le tenía, que le mantenía al rey de este mundo. Y en ese momento aparece un ángel, amado, en compañía de Daniel en ese fuego, en el momento de la poda, bendito Dios. Lo mismo sucedió con Pablo. En Hechos 16 dice la palabra, cuando Pablo y Silas fueron podados en esa cárcel, limpiados en esa cárcel, después de recibir muchos golpes, muchos látigos, era, amado, momento para llorar. Pero ¿qué hizo Pablo con su hermano Silas? Comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a glorificar a Dios. Ellos sabían que era necesario esa cosa pasar. Ellos sabían necesario, amado, que en su vida era el momento de ser podado, de ser limpiado. Y en ese momento lo alabaron. En ese momento, amado, lo glorificaron a Dios. Se rompieron cadenas, bendito Dios. Jesucristo dice que la poda es necesaria, que la limpieza es necesaria para dar más fruto. Pablo, amado, fue libertado de esa cárcel. Daniel fue libertado de ese horno para seguir predicando, para seguir conquistando almas para Cristo. Bendito Dios. Jesucristo ha dicho: sigan unidos a mí, sin importar lo que venga, sin importar la tormenta, permanezcan unidos. Porque si ustedes se sueltan de mí, porque si ustedes en el momento de la tormenta se sueltan de mí, la tormenta os llevará. En el momento de las tempestades, si sueltas a Jesucristo, ese es el momento en que te alejará, porque esa tempestad que viene, esa tormenta con toda su fuerza, con toda su furia que viene, esa ola, ese río, amado, que viene, ese caudal que quiere llevarte de Jesucristo, apartarte de Jesucristo, si en ese momento le suelta la vida, si en ese momento la rama se suelta de Jesucristo, es momento en que se va a alejar de su Jesús. Por eso Jesús ha dicho: permanezcan unidos, no se suelten de mí, no se aparten de mí. Jesús sabe que tú y yo, amado, no podemos hacer nada sin Él. Jesús sabe que tu matrimonio no puede sin Jesús. Jesús sabe, amado, que tu casa, que tu familia, que tu hijo, que tu esposo, que tu esposa no va a poder sin Jesucristo. Por eso hoy te dice, me dice a mí: permanezcan unidos a Jesucristo por medio de su iglesia, por medio de los sacramentos. Bendito sea Dios. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará, como la rama que se recoge y se quema en el fuego. El que no está unido a Jesucristo se va a secar. Por eso tenemos hoy matrimonios secos. Por eso hoy, amado, tenemos tantos jóvenes, tantas mujeres, varones que se han secado. Tenemos, amado, tanta iglesia, tantas comunidades, tantos grupos, tantas parroquias que se han secado porque no permanecen en Jesucristo. Se puede secar, amado, hombre de Dios, si no permanece en Jesucristo, si no permanece en la adoración, si se aleja del Santísimo Sacramento, si se aleja de la Eucaristía, si se aleja de los sacramentos, se va a secar. Matrimonio que se aleja de la Santa Misa, matrimonio que se aleja de las confesiones, amado, se va a secar. Hombre, si se aleja de sacramentos, se seca. Si se aleja de la palabra de Dios, Jesucristo ha dicho que la palabra es la que limpia al hombre. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es lo que limpia el corazón. Si se aleja de la palabra, es momento de secarse. Si tú vives sin la palabra de Dios, si vives sin los sacramentos, te va a secar espiritualmente, bendito Dios. Pero Dios ha dado una promesa en Ezequiel 37. Le mostró a uno de sus profetas
Y amado Ezequiel, un valle que estaba totalmente seco, huesos que se han secado, huesos que llenaba un campo, amado. Estos huesos secos, dice la palabra, que necesitaba aliento de vida. Por eso el Señor llamó a un profeta, Ezequiel, para que este profeta invoque sobre este valle, invoque sobre este campo, invoque sobre esta familia que se han secado, estos matrimonios que se han secado, para que vuelva a vivir, bendito Dios. Y cuando el profeta invocó la presencia del Altísimo, cuando invocó la presencia del aliento de vida, la presencia del Espíritu Santo, estos huesos se restauraron, estos huesos se levantaron, este campo, amado, volvió a tener vida. Y dice la palabra de que después de que el aliento de vida haya entrado en estos huesos secos, todos se pusieron de pie. Eran entonces tantos que formaban un ejército inmenso, bendito Dios. Un cementerio que se convirtió en un ejército de Dios. Una casa que parecía cementerio, un matrimonio que parecía cementerio. Cuando recibieron el aliento de vida del Espíritu Santo, se convirtió en una familia, como un ejército de Dios, un matrimonio ejército de Dios, jóvenes soldados de Dios, mujeres soldados de Dios, bendito Dios. El aliento de vida hoy quiere que tú te levantes, que te restaure, que te vuelva a unir a la vida, para tener alimento suficiente en Jesucristo, para que no sea una rama seca, para que no sea una familia seca, para que no sea un matrimonio seco, bendito Dios. El Señor quiere que tú siempre tengas agua líquida, sabia de Él. Por eso te dice y me dice a mí: permanezcan unidos a mí. Amado, si está alejado, si la rama está lejos de esta vida, vuelva a Jesucristo. Te espera, amado, ese lugar de donde saliste. Ese lugar te corresponde a ti. Hay alimento de sobra que está derramándose, esperándote a ti, para que vuelva a tener vida. Que Dios bendiga tu vida y comparte este audio, amado.